Si compraste tu casa, tu departamento, tu terreno, pero únicamente lo hiciste por contrato privado, es decir, sin intervención del notario, no acudiste a la notaría, no eres plenamente propietario de tu bien inmueble. La formalidad de este tipo de actos de compra, de ventas, incluso donaciones, es que se realice ante notario público. Esa es la formalidad. Y si no se realiza con esta formalidad, entonces ese acto, la compra, la venta, carece de ese elemento que en consecuencia produce que no seas plenamente propietario de tu bien inmueble. No estás inscrito en el registro público de la propiedad. Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho. Bienvenidos a esta página, a este canal de asesoría jurídica, asesoría legal. El objetivo de cada uno de nuestros programas, de cada uno de nuestros videos, es darte a conocer algunos derechos, que conozcas de tus derechos y en su momento tú los puedas hacer valer de una forma más correcta. En esta ocasión vamos a hablar sobre el juicio de usucapión, también conocido como de prescripción adquisitiva, una de las formas en que se puede regularizar una cuestión de un bien inmueble, obtener una escritura pública, estar inscrito en el registro público de la propiedad para que de esta forma entonces seas plenamente propietario de tu bien inmueble. Insisto, lo correcto, lo formal es que este tipo de actos, compras, ventas, incluso donaciones de bienes inmuebles, casas, terrenos, departamentos, es que se realice ante notario público. Ese es un requisito que está establecido en todos los códigos civiles. Los códigos civiles son aquellas leyes que existen en cada entidad o en cada estado que regulan este tipo de situaciones. En todos mencionan que la formalidad es que se realice ante notario público. Es una de las formalidades. Otra de las formalidades o requisitos es que efectivamente la persona que va a vender pues sea el propietario, el titular, y la persona que esté comprando pues efectivamente sea la persona. Puede ser una persona física, puede ser una persona moral, pero de igual forma que sea efectivamente o correctamente la persona y que sea ante notario público. Tal vez consideres que no sea cierto, que no es necesario, o consideres que eso es muy costoso, que por eso no lo hiciste, o que es mucho trámite. Incluso, a lo mejor tú ya celebraste uno de estos actos y llevas ya algunos años sin que nadie te haya molestado. Incluso hiciste algún acto administrativo, un traslado de dominio, y has estado pagando el impuesto predial. Sin embargo, no eres plenamente propietario. Puedes acudir al registro público de la propiedad y solicitar una constancia de inscripción y notarás que tú no apareces como titular registral. Entonces, como te he estado comentando, esa es la formalidad respecto de este tipo de actos. Incluso hay ocasiones en que las personas compran un departamento a crédito y este tipo de actos también se celebran ante notario público. Entonces, para que notes la formalidad de este tipo de actos, si tú únicamente lo compraste tu bien inmueble, tu casa, tu departamento, tu terreno, pero insisto, no lo hiciste ante notario público, no eres plenamente propietario de tu bien inmueble. Incluso pudiste haber físicamente, se pudo haber realizado por el contrato, físicamente se redactó por escrito, incluso con testigos, incluso la persona que te vendió el bien inmueble físicamente te entregó sus escrituras, pero si no se realizó ante notario público, entonces
plenamente no eres propietario de tu bien inmueble. Y tú puedes estar en tu bien inmueble, puedes llevar 5 o 10 años, por ejemplo, y nadie te ha molestado, pero falta esa formalidad y en cualquier momento esa situación puede hacer que te cause un disgusto, un problema. Tal vez alguien se acerque a tu bien inmueble y te lo quiera comprar. Y si esa persona sabe un poquito de cuál es el requisito o el trámite, te va a solicitar tu escritura pública y tú no la vas a tener. Tú le puedes decir que van ante notario se lo vendes, pero el notario te va a pedir tu escritura pública y no la vas a tener. En el fondo, realizar este tipo de actos ante notario público pues es seguridad, es efectivamente que ese acto se realizó. Hay ocasiones en que las personas se meten a los bienes inmuebles, los invaden, ven inmuebles vacíos o supuestamente abandonados, se meten, simulan uno de estos actos y creen que con eso es suficiente y no es cierto. Como lo estoy mencionando en el video, quien aparece como titular en el registro público de la propiedad es quien va a demostrar o quien va a acreditar que es el propietario de un bien inmueble. El notario público es quien se encarga de elaborar la escritura pública. La escritura pública se redacta en documentos oficiales. En la escritura pública el notario, independientemente del lugar, de la fecha, señala quiénes son las partes, quién es el vendedor, quién es el comprador y especifica, delimita lo que se está comprando. En este caso estamos hablando de bienes inmuebles, alguna casa, algún departamento, algún terreno, lo delimita. Menciona la dirección, las medidas, las colindancias. Entonces, físicamente el notario es quien elabora esa escritura pública, pero insisto, para que él pueda autorizar este acto, pues la persona que esté vendiendo le va a demostrar al notario que él es el titular y precisamente se lo demuestra con su escritura pública y porque está inscrito en el registro público de la propiedad. La persona que está comprando pues le va a acreditar al notario que es la misma persona, que no se está suplantando a ninguna persona. Si es una empresa, pues obviamente el representante legal con los documentos concernientes para acreditar pues que es una empresa debidamente constituida. Independientemente de que se retengan impuestos, independientemente de ello, como te dije, pues es seguridad. El notario va a autorizar esa venta siempre y cuando se cumplan esos requisitos. Una vez que el notario elabore la escritura pública, ordena o a través de él, esa escritura pública se inscribe en el registro público de la propiedad. Entonces es el complemento para demostrar, para acreditar que efectivamente una persona es titular de un bien inmueble. Entonces, si tú cuando compraste tu casa, tu departamento, te quedaste únicamente en el contrato privado sin intervención del notario, plenamente no eres el titular. Puedes, para que te cerciores, para que quede claro esta idea, acude al registro público y notarás que tú no estás inscrito. Además, pues no tienes tu escritura pública, es decir, una escritura pública que diga que tú eres el titular. Tienes el contrato privado, como te puse el ejemplo hace un momento. Se pudo haber redactado un contrato privado con testigos, pero es privado. Además, también te puse el ejemplo, físicamente la persona que te vendió te pudo haber entregado una copia, pero de su escritura pública, donde decía que él era el propietario. Entonces, tú no eres plenamente propietario de tu bien inmueble. ¿Qué se puede hacer en este tipo de situaciones si, por ejemplo, ya no sabemos en dónde está la persona que te vendió? ¿O qué sucede cuando la persona titular le vendió a una persona y esa persona te lo vendió a ti? Digamos que eres el tercero. En este tipo de situaciones, lo más normal o lo más común es que para regularizar este tipo de situaciones se tiene que realizar el juicio de usucapión o de prescripción adquisitiva, porque mediante este juicio es como se va a poder obtener, por llamarlo de alguna forma, una escritura pública y también lo importante,
que tú puedas quedar inscrito en el registro público de la propiedad, ya que de otra forma entonces tú puedes llevar 10 años, 20 años y legalmente, plenamente, al carecer de esa formalidad de no tener la escritura pública y de no estar inscrito en el registro público de la propiedad, desde un punto de vista legal formal, pues insisto, no eres plenamente propietario. Para que tú puedas realizar el juicio de usucapión o de prescripción adquisitiva, sobre todo si estás en la Ciudad de México o en el Estado de México, se deben de cumplir ciertos requisitos y partamos sobre de que todo esto es de buena fe, es decir, de actos que efectivamente sucedieron. Al inicio del video te hice el comentario de que hay ocasiones en que las personas invaden los inmuebles, se meten a los inmuebles y dicen que ellos son los propietarios, los dueños, y esos actos no están permitidos. Entonces, ese supuesto lo dejamos a un lado. Partamos sobre el supuesto de que tú compraste una casa, por desconocimiento, por prisa, por los motivos que tú quieras, pero lo hiciste y se lo compraste al titular, como estamos dando el ejemplo. Se redactó por escrito el contrato, que es lo que estaba vendiendo, delante de testigos, te entregó las escrituras públicas que él tenía a su nombre, pero ya no sabes en dónde está, ya no lo puedes localizar. Uno de los requisitos es que efectivamente haya sucedido el acto, o incluso partiendo en el otro ejemplo, que la persona que te vendió a ti, pues a él previamente se lo había vendido el titular. También es válido, pero de buena fe. Y por buena fe efectivamente me refiero que actos que no fueron ilegales, que no se simularon. Deben haber transcurrido mínimo 5 años, es decir, desde que se celebró el acto hasta el momento en que se va a iniciar el juicio, ya debieron haber transcurrido 5 años por lo menos, que se hizo mediante, aunque lo estoy mencionando, aunque no sea lo correcto, pero sí se hizo un contrato, que tú, una vez que se celebró el acto, tomaste posesión. Por ejemplo, si fue una casa y estás en un municipio, ingresaste al bien inmueble, empezaste a realizar ciertos actos, a lo mejor hiciste un trámite de agua, de luz, fuiste a la oficina de catastro del municipio, les llevaste incluso tu contrato privado, les mencionaste que acababas de comprar esa casa, entonces que tú ibas a pagar el impuesto predial para que saliera tu nombre. Insisto, pero no confundir esto con que el notario público es quien elabora la escritura pública para que se acredite que tú eres el propietario, el titular del bien inmueble. Entonces, este acto de acudir al catastro a pagar el impuesto predial es distinto, es únicamente para pagar el impuesto. Entonces, recapitulo un momento, que ya transcurrieron más de 5 años desde que se celebró el acto, que has actuado de buena fe, que tomaste posesión del bien inmueble y que has estado actuando como propietario. Los vecinos, porque también es un requisito, los vecinos del lugar pues reconocen, saben que tú eres el propietario. Es más, tú llegaste a tu domicilio, a tu casa, perdón, a tu bien inmueble, a tu casa, y pues mencionaste que te presentaste con los vecinos, les comentaste que tú acababas de comprar la casa y pues ya ibas a estar habitando ahí. Han visto que le has hecho mejoras, has realizado ciertos trámites. Insisto, no confundir con la escritura pública, porque incluso tú puedes solicitar algunos servicios como de construcción o algo y no necesariamente tienes que acreditar que tú eres el titular, los puedes conseguir, pero eso plenamente no te hace propietario de tu bien inmueble. Entonces, todo este tipo de actos pues nos da a entender que tú has actuado de buena fe en todo momento. En este tipo de juicios de usucapión o de prescripción adquisitiva, también se tienen que llevar a testigos. Físicamente se redacta una demanda por escrito. En esa demanda por escrito se tiene que mencionarle al juez que tú compraste esa casa, que tú se la compraste a tal persona,
que se celebra un contrato privado, que llevas más de 5 años viviendo en ese domicilio, que has actuado de buena fe, que los vecinos del lugar saben que tú eres el dueño, que has hecho trámites administrativos, actuando como si tú fueras el dueño. Recapitulo lo de los testigos, que los vecinos del lugar saben que tú eres el propietario. Se va a mencionar que buscas que a través de la usucapión o de la prescripción adquisitiva, vamos a tomarlo como sinónimo, pues se decrete de que ya se cubrieron los requisitos para que tú seas el propietario. Esto que yo lo estoy platicando lo estoy resumiendo y es de forma general, porque obviamente en la práctica, una vez que se tengan esos elementos, pues físicamente se tiene que redactar la demanda, se tienen que redactar de una forma clara y precisa, porque al que se tiene que convencer, al que se le va a acreditar que efectivamente todo esto es real, es al juez, a un funcionario público que no tiene interés en que si tú acreditas que eres propietario o no de tu bien inmueble. Él va a dictar una sentencia a tu favor siempre y cuando se acredite que efectivamente todo esto lo hiciste de buena fe. Hace un momento te hice el comentario de que ya no sabes en dónde vive la persona que te vendió, que pudo haber sido directamente el titular registral o un tercero. Eso se redacta incluso en la demanda. Se menciona que tú se lo compraste, por ejemplo, al titular registral, o que se lo compraste a sutano, a X persona. Entonces, en la demanda se señalan, si fuera el caso de que hay dos personas, el titular registral, el titular se lo vendió a otra persona también de forma privada, y esa persona te lo vendió a ti de forma privada, en tu demanda se mencionan a las dos personas. Sí o sí se demanda al titular, al que aparezca como titular registral, y si es el supuesto de que un tercero a ti te lo vendió, también se señala que te lo vendió esta persona. Si no sabemos en dónde vive, que es de lo más normal en este tipo de juicios, eso se menciona en la demanda para que el juez entonces ordene, se envíen oficios a diferentes instituciones, por ejemplo, al INE, al IMSS, a la Comisión Federal de Electricidad, a algunas comisiones del agua, para saber si ellos tienen registrados algún domicilio. El objetivo es buscarlos, se les manda a traer a juicio. Hay supuestos en que a veces aparecen domicilios y ellos acuden a juicio y dicen que efectivamente realizaron ese tipo de actos. En la mayoría de las ocasiones no aparece en registro de ellos. Entonces, este trámite se tiene que realizar. Iniciado el juicio, entonces, ya le mencionamos al juez que no sabemos en dónde viven. El juez ordena que se envíen los oficios. En los oficios a estas instituciones no aparece registro de estas personas. Aún así, entonces, se tiene que llevar el procedimiento y el juez va a ordenar que se publiquen edictos. Los edictos son avisos que se hacen en las publicaciones, en las gacetas, en los periódicos, para informarle al público en general que se está llamando a juicio a la persona titular, y si existe un tercero también a esta persona. Y todo este trámite se tiene que realizar para que se pueda continuar con el juicio. Como te estaba comentando hace un momento, en la mayoría de los supuestos no aparecen registros de estas personas. Sin embargo, el juicio tiene que continuar. Entonces tú, a través de tu abogado de confianza, llevan el procedimiento. El juez va a valorar tus pruebas y va a valorar a tus testigos. Los testigos es muy importante en este tipo de juicios, porque ellos le van a manifestar al juez por qué dicen o por qué saben que tú eres el propietario. El juez, en este tipo de juicios, el abogado le hace preguntas a los testigos concernientes a que digan por qué tú eres el propietario, y el juez también los puede cuestionar. Les puede preguntar que desde cuándo los conocen, por qué te conocen, dónde vives, si conocen a la persona que te vendió a ti el bien inmueble,
si conocen al titular, etcétera, etcétera. El objetivo es que ellos digan la verdad de los hechos, lo que le constan. Entonces, con todos estos elementos de prueba, se debe de acreditar que efectivamente tú celebraste ese acto de la compra del bien inmueble, pero como te dije al inicio, en su momento tú lo hiciste a lo mejor por desconocimiento, no sabías que se tenía que hacer esa formalidad, pero lo hiciste de buena fe, incluso pagaste un precio, ¿no? Obviamente por la compra. Se debe de demostrar todo eso. Y si se acreditan todos estos elementos, entonces el juez va a dictar una sentencia en donde diga que efectivamente ese acto sucedió, y entonces como tú ya cumpliste con otros requisitos, dentro de esos requisitos es que ya pasaron más de 5 años de que tú celebraste ese acto, que has actuado de buena fe, te has ostentado como propietario, aún careciendo de esa formalidad de que se realizó, que no, en su momento no se realizó ante escritura pública, ante notario, pero tú has actuado de buena fe en todo momento. Entonces, en esa sentencia se va a mencionar eso. El juez dicta una sentencia que también es una formalidad, es un escrito, son unas hojas en donde se hace un resumen de por qué tú iniciaste el juicio. Esa sentencia dictada a tu favor, de hecho, va a ser tu título de propiedad. Así como cuando se compra un bien inmueble, o lo que estamos platicando en algún momento, de que a lo mejor tú en el acto, en la compra privada, físicamente a ti, el que te vendió, te entregó una copia de su escritura pública con el cual te acreditó que era el propietario. Entonces, como se carece de esa escritura pública, entonces cuando se dicte la sentencia, esa sentencia va a ser tu escritura pública. Y lo importante, que el juez entonces va a ordenar que se dé de baja al anterior titular registral y que se dé de alta, en este caso, a ti, para que de esta forma entonces plenamente ya puedas demostrar, acreditar que tú eres el propietario, el titular de tu bien inmueble, porque ya vas a tener por la sentencia tu escritura pública y porque vas a estar inscrito en el registro público de la propiedad. Entonces, insisto, plenamente ya eres propietario titular de tu bien inmueble. Si tú no lo haces, no vas a poder estar inscrito, estás en una incertidumbre. También al inicio del video yo te puse unos ejemplos. ¿Qué tal si aparece el titular registral y te dice, o él menciona que él no autorizó esa venta? O llega un tercero y que diga que el dueño es él. ¿Tú cómo vas a demostrar, tú cómo vas a acreditar si no tienes ese documento? Tú puedes llevar 10 años, 15 años, más de los 5 años que te hice mención que son como mínimo para poder iniciar este juicio. Pero si tú no lo haces, entonces no vas a poder obtener un documento oficial, por decirlo de alguna forma, para demostrar, para acreditar que tú eres el titular registral. Entonces, si tú estás en esta situación, si compraste tu casa, tu departamento, pero únicamente lo hiciste por contrato privado, sin intervención del notario, sin acudir a la notaría, entonces no eres plenamente propietario de tu bien inmueble. Y la forma o el requisito, el trámite que debes de hacer para poder formalizar esta situación es mediante el juicio de usucapión o de prescripción adquisitiva como sinónimo, para que de esta forma, con los requisitos y con los elementos que platicamos hace un momento, tú puedas en el futuro pues obtener un documento que te haga plenamente propietario de tu bien inmueble. Espero que esta información te sea útil, que te sirva, o si conoces a alguien que le pueda servir esta información, que le compartas nuestro video. Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho, y estoy junto con mis compañeros de trabajo para darte un excelente servicio legal y para ayudarte. Agenda tu asesoría por WhatsApp, envíanos un mensaje de texto para poder agendar asesoría. Nuestros servicios los brindamos en la Ciudad de México y en los municipios cercanos a la Ciudad de México principalmente.
Te quiero agradecer por ver este video.